pues como bien dice Estefanía, es hoy por hoy muy relevante para para nuestras operaciones. Como ustedes saben, a un año de la implementación de la gran mayoría de los decretos y regulación relacionadas con el regreso seguro a nuestras labores y continuidad en el tema de seguridad e higiene de cara a la pandemia que estamos viviendo, nosotros en Creston consideramos importante hacer un alto para reflexionar sobre y hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo hemos implementado todos estos protocolos de seguridad en nuestras organizaciones, qué seguimiento le estamos dando y en dónde estamos parados desde un enfoque legal y laboral y de capital humano. Hace un año, cuando empezaron a salir las reglas después del lockdown, pues todos estábamos de alguna manera con el interés de implementar lo más rápido posible todas estas regulaciones y empezar nuevamente con nuestras actividades comerciales, industriales, de servicios, etcétera. Muchas organizaciones lo hicieron como lo entendieron, porque es una situación nueva para todos. Se implementaron los protocolos. En algunos casos se les ha dado seguimiento durante todo este año. En algunos casos, y nos hemos encontrado con ellos, pues a lo mejor nada más se puso al policía con el termómetro, el gel y el tapete, y hasta ahí nos hemos quedado, ¿sí? Sin embargo, el cúmulo de regulaciones que se han venido dando a conocer durante el año y las graves consecuencias de su falta de aplicación que trae es lo que nos llevó a organizar de alguna manera esta metodología para analizar en dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Se han dado hoy por hoy una serie de iniciativas que muchas veces han sido bien intencionadas, pero de alguna manera pueden traer otras complicaciones distintas al fin que estamos buscando. Por ejemplo, el hecho de, en algunos casos, estar requiriendo para entrar al lugar de trabajo temas como la vacuna, ¿no? Vamos a platicar si es legal, no es legal y qué consecuencias puede traer, ¿sí? Y con relación a todos los decretos, leyes y normas oficiales que conocemos. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Roser, nuestra asociada con la que conjuntamente estamos viendo estos temas. Bienvenida también y muchas gracias nuevamente a todos. La dinámica va a ser que se van a exponer, vamos a estar Arturo y yo haciendo algunos comentarios al margen y pues bueno, al final vamos a dar un breve espacio para poder responder a sus preguntas. Adelante, Roser. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, agradezco a mis amigos de Creston por la invitación y iniciamos. Puede ser la siguiente diapositiva, de favor. Primero que nada, hay que remontarnos un poquito para hablar de todo este tema de los protocolos de seguridad sanitaria en razón al COVID-19, remontarnos un poquito a lo que es el marco legal general, desde la Constitución política hasta pues todas las normas de seguridad de higiene, los acuerdos, decretos y demás. Toda esta normativa habla sobre la obligación del patrón para dar seguimiento y atender a todo el tema de seguridad laboral, los riesgos laborales por accidentes, incidentes, enfermedades del trabajo y demás. Y pues esto encuadra concretamente pues con todo lo que está sucediendo a razón de el riesgo por la enfermedad COVID-19. Entonces, pues es nuestra obligación como empresas, como organización, dar seguimiento y proteger a todos los entes con los que nos relacionamos, desde el aspecto social, colaboradores y demás,
para salvaguardar su salud. La siguiente diapositiva, por favor. Igual es muy importante, no quiero detenerme mucho aquí, pero sí es muy importante detenernos un poquito, pues, a todo lo que se suscitó el año pasado, evidentemente a nivel nacional. No me voy a ir a Wuhan ni mucho menos, pero sí es muy importante, pues, poder analizar o retomar todo lo que sucedió desde la declaratoria de emergencia sanitaria en razón al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, las suspensiones de las relaciones laborales por causas de fuerza mayor, qué pasaba con todo esto, y pues al día siguiente es que se publicó el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para poder atender la emergencia sanitaria. Y es aquí donde se estableció que, bueno, solo en un primer momento las actividades consideradas como esenciales son las que podrían permanecer abiertas, y se realiza un pequeño listado de las actividades que se consideran esenciales. Pasó un tiempo de mucha incertidumbre, pues lamentablemente el deterioro económico de las actividades que no eran consideradas como esenciales, y fue hasta mayo del año pasado. El 14 se publica el acuerdo, el 15 se publica una modificación del mismo acuerdo, pero en donde se establecen los lineamientos para la estrategia de la reapertura, pues, de las actividades económicas, sociales, culturales. Aquí es donde se establece, pues, el semáforo de riesgo epidemiológico, quiénes son las personas vulnerables, cómo atender y cómo proteger a esas personas vulnerables, qué es un espacio abierto, un espacio cerrado, los lineamientos para cada espacio. Y bueno, aquí también se amplía las actividades consideradas como esenciales, las actividades de la construcción, la industria ya son consideradas en estos acuerdos como esenciales. Posteriormente, el 29 de mayo es un punto súper importante, medular, porque es por medio de este acuerdo en el que se establecen los lineamientos técnicos para la reapertura de actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que este acuerdo marca la pauta general para los lineamientos que tenemos que tener en cuenta en nuestro protocolo. De forma general, porque como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, forma un todo, ¿no? La diapo que sigue, por fin. Y bueno, lo que hay que hacer o lo que determina este acuerdo de los lineamientos, primero que nada, es que a partir de esa fecha hay que darnos de alta en la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria ante el IMSS. Hay que requisitar los datos generales de nuestro centro de trabajo. Hay que dar de alta las plantas que están asociadas a nuestro registro patronal, con el domicilio, igual el número de colaboradores y demás. Y actualmente se hizo una modificación en el que ya tienes la opción de obtener tu distintivo de seguridad sanitaria para el centro de trabajo. Esto, aunque no es un requisito obligatorio, la verdad es que nos da un beneficio para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para que se sientan mucho más seguros al tener nosotros esta acreditación dentro de nuestro centro de trabajo. Lo podemos igual adquirir por medio de la capacitación, y es por centro de trabajo independientemente del registro patronal único. Hay que hacer una capacitación por cada uno de nuestros centros, nuestras sucursales. Y pues bueno, con todo esto, lo que se obtiene es un documento general, un requisito a nivel nacional, que te dan el acuse de recibo que hay que tener a la vista en el centro de trabajo, en donde se establece un número de identificación única y un código QR que marca que conocemos los lineamientos para la reapertura de las actividades económicas y que en teoría se está cumpliendo con ese protocolo. ¿A qué sigue, por fin? Otro de los puntos que marcan los lineamientos que hay que tener en cuenta es el semáforo de riesgo epidemiológico. Este es el semáforo actual a nivel nacional,
Y pues bueno, en un inicio se mencionó que este semáforo se iba a ir actualizando de forma semanal, ya es quincenal. El único que está en un nivel de alerta baja, como lo podemos ver aquí, es Chiapas. Y bueno, hay que establecer los lineamientos que se tienen dentro de nuestro centro de trabajo en función al riesgo epidemiológico local. Yo les recomiendo que además de establecer lineamientos en función al nivel de riesgo epidemiológico de nuestra entidad, hay que establecer igual los mismos lineamientos en razón a las incidencias que se tienen dentro de nuestro centro de trabajo. Si en un momento dado tenemos un alto índice por una razón que hay que saber detectar de personas contagiadas por COVID-19, pues independientemente que dentro de nuestra entidad federativa estemos con un nivel de riesgo bajo, de color verde, pues sí hay que tomar ciertas medidas dentro de nuestro centro de trabajo, ya que nos están indicando pues hay un factor de riesgo alto que pues evidentemente hay que identificar el por qué. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de los puntos generales que hay que tomar en cuenta de nuestro protocolo, primero que nada hay que establecer quién es nuestra población vulnerable. Y cuidado porque esto no se tiene que dar pauta a puntos para discriminar. Es por eso que les comento que, pues bueno, hay que ver este protocolo como un todo, ¿eh? No solamente porque pues queramos establecer las líneas más estrictas de actuación para mitigar el contagio dentro de nuestro centro de trabajo y queramos ser súper estrictos en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado porque pues eso puede dar pauta a que pues nosotros vulneremos derechos de nuestros colaboradores, de nuestros clientes. Entonces es muy importante que una vez que identificamos a la población vulnerable, pues dar pauta igual al tema de los riesgos psicosociales y la población vulnerable en razón a sus características físicas y estado de salud y la población vulnerable en razón al puesto de trabajo o las actividades que desempeña cada uno de nuestros colaboradores. Posteriormente, independientemente de si hay que actualmente ya, independientemente de si soy un sector esencial o no, puedo abrir actividades, sí hay que establecer dentro de nuestro protocolo por qué soy un sector esencial, por qué soy un sector no esencial y designar a un responsable o a un comité. Este mismo comité puede ser el mismo de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o trabajar de la mano con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que va a ser el comité encargado de vigilar de forma general todos estos lineamientos que se van a establecer dentro de nuestro protocolo. Posteriormente, igual se establecen las medidas por áreas o departamentos en razón pues a las especificaciones de cada departamento. No es lo mismo los lineamientos que se deben de tener en los niveles productivos, en los niveles de atención al cliente, en los niveles que son meramente de oficinas, igual detectar pues la cantidad de población que tengo por cada área o departamento y muy importante tomar en cuenta la cultura organizacional en un nivel general. Después están igual las medidas de ingeniería o las medidas estructurales, que es como tal los cambios físicos que tengo que hacer. Con el indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Reactivación Económica. Les pido el mes de agosto. apoyo, si El pueden indicador de apagar su manufacturero disminuye micrófono. a ver, dame un segundo. Roser, perdón. Mientras que ¿alguien tiene abierto su micrófono? Déjenme revisar rápidamente quién. Listo. Gracias. Pues bueno, retomando, las medidas de ingeniería o estructurales que hay que tener, que como bien les comentaba, son los cambios físicos dentro del centro de trabajo. Muy importante tomar evidencia documental para esta parte dentro de nuestro protocolo. Y pues los cambios físicos van desde la señaléctica que hay que implementar, las barreras físicas, si no se puede mantener la sana distancia por las medidas del centro de trabajo y toda esa parte, son partes del protocolo de seguridad sanitaria que hay que tener en cuenta, hay que tomar evidencia fotográfica
y se tiene que modificar la estructura, la infraestructura de nuestro centro de trabajo como tal. Por otro lado, tenemos a las medidas administrativas, organizacionales, que es todo el tema laborioso, el área documental de nuestro protocolo de seguridad sanitaria. En esta parte es donde se establecen pues los procedimientos, planes de mejora, los registros, el seguimiento, las estrategias de comunicación, tanto interna como externa dentro del centro de trabajo, y pues es el punto medular a lo que hay que dar seguimiento, evaluar, diagnosticar de forma continua. Por otra parte, tenemos el equipo de protección personal, que va de la mano con la NOM 17. En unos momentos vamos a ver por qué. Pero bueno, hay que delimitar el equipo de protección personal que necesita nuestro personal en razón a pues el nivel en el que está expuesto. Y es muy importante tomar en cuenta las características físicas de nuestros trabajadores para seleccionar el equipo de protección personal. Porque bueno, no sé si ustedes lo han visto, que muchas veces en muchos centros de trabajo, organizaciones, está el colaborador que tiene el cubrebocas, pero bueno, el cubrebocas se le cae y constantemente tiene que estar acomodando el cubrebocas. Evidentemente, pues aunque le demos el cubrebocas, esta medida realmente no sirve porque pues no está adecuado a las características físicas de cada uno de nuestros trabajadores, y pues es muy importante igual regular esta parte. En cuanto al tema de la capacitación, igual hacer programas de capacitación de forma continua a todo el personal, igualmente pues para el personal directivo, administrativo, de gerencia. Es muy importante que tomen en cuenta quién está dando la capacitación en este caso, ¿no? Ya sea una persona física, una persona moral, pero es muy importante que tenga la acreditación por parte de la Secretaría de Trabajo para emitir las constancias de capacitación, o en su caso podemos hacer las capacitaciones en las plataformas del IMSS, pero pues bueno, la capacitación no es válida si la da XY persona, entonces pues sí hay que tener la acreditación para poder dar estas capacitaciones. Por otro lado, está las medidas de promoción a la salud que hay que establecer. Aquí voy a hacer una pausa, por ejemplo, para hablar un poquito del tema de la vacunación dentro de los centros de trabajo. Nosotros no podemos obligar a los colaboradores a vacunarse. Lo que podemos hacer como promoción a la salud, como medidas de promoción a la salud dentro de nuestro centro de trabajo, es hacer convocatorias, pláticas, de alguna forma implementar que nuestros trabajadores o la mayoría de nuestros trabajadores estén vacunados, pero no podemos obligarlos bajo ninguna circunstancia, porque pues estamos atentando contra el libre desarrollo de personalidad de nuestros colaboradores, incluso la libertad de religión en algún momento dado si su religión no se los permite. Está contra la libre expresión para aquellos colaboradores que piensan que, bueno, que no se pueden vacunar porque, pues, X, Y circunstancia que ellos realmente creen firmemente. Igualmente, no podemos obligarlos. ¿Por qué? Porque el Programa Nacional de Vacunación establece como recomendación que la población se tenga que vacunar. Entonces, nosotros como una entidad privada no podemos contradecir o ir en contra de los lineamientos, las estipulaciones que se tienen a nivel nacional. Entonces, pues, es lo que les comento, hay que verlo como un todo, y en la medida que nosotros implementemos el protocolo de seguridad sanitaria, pues igualmente hay que cuidar los derechos que tienen en general, pues nuestros colaboradores y nuestros clientes, para poder llevar todo esto de la mano de una forma integral. Por otro lado, igual está... Si me permites un comentario al margen ahí, Ros. Este es un Sí, tema, claro, Luis. este es un tema muy importante al respecto, porque nos hemos encontrado de las reuniones y de las pláticas que hemos tenido con nuestros clientes al respecto. Es que, bueno, muchos de ellos pues están trabajando en la implementación, en el seguimiento y demás de los estándares
que para el gobierno mexicano son necesarios cubrir para el retorno o para la continuidad de las operaciones de cara a la pandemia. Sin embargo, sí ha habido iniciativas adicionales, insisto, con buena intención, en donde nos hemos encontrado a lo mejor con organizaciones que están utilizando estándares internacionales, ¿no? Porque tienen plantas en otros países y están utilizando estándares de la Unión Europea o de China o de diferentes lugares, ¿no? En otros casos, por ejemplo, que han tenido la iniciativa de optar por requerir la vacuna para sus colaboradores, so pena de consecuencias en la relación laboral, y otras medidas que van más allá de los estándares mínimos que está proponiendo el gobierno mexicano, lo cual puede ser bueno. El problema está en que muchas de ellas pueden llegar a traer consecuencias importantes por lo que Rosa está comentando. Si bien es cierto, pudiéramos tener conflictos laborales al respecto cuando se trata de un tema con colaboradores y demandas correspondientes al respecto. Lo mismo puede pasar incluso con proveedores. Podemos incurrir en discriminación por COVID. Podemos incurrir en demandas por daño moral, que en México es un concepto que ya hace 2 o 3 años hemos tenido la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara el pago por daño moral por discriminación a una compañía con montos muy importantes, que era un concepto que en México no era o no estábamos tan familiarizados con este tema. Y otras más consecuencias que de alguna manera pueden traer complicaciones importantes. No solamente estamos hablando del tema, y ahorita que veamos las sanciones, de las multas que puede imponer la Secretaría de Salud o la Secretaría del Trabajo por la falta de cumplimiento, sino también ya las consecuencias importantes legales que hay en la relación sujeto a sujeto entre el empleador o la institución y sus colaboradores, proveedores o incluso clientes. Muchas gracias, Luis. Y sí, como bien menciona Luis, pues todos los lineamientos internos hay que tener muchísimo cuidado que no contravengan pues todos los lineamientos nacionales y pues los derechos humanos que están en la Constitución para cada uno de nuestros colaboradores, clientes y demás. Y bueno, por otro lado está la parte de planeación y gestión. Esto ya va más enfocado a el análisis del contexto, establecer un mapa de riesgos dentro del centro de trabajo, focos rojos dentro de las áreas específicas del centro de trabajo y, muy importante, modificar el diagnóstico de seguridad e higiene en razón al nuevo agente de riesgo biológico por COVID-19. Recordemos que hay 3 tipos de agentes de riesgo dentro de los centros de trabajo. Está el físico, el químico y el biológico. Entonces, el COVID-19 pues viene a cambiar todos los requisitos, lineamientos en cuanto al riesgo biológico y las medidas que hay que implementar dentro de todos los centros de trabajo. Posteriormente están las políticas temporales. Las políticas temporales son aquellas que hay que tomar en función al mapa de riesgo epidemiológico y, como bien lo dije en su momento, pues igual en función a los indicadores que tenemos dentro del centro de trabajo. La que sigue, de favor. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poquito, la verdad no, es que no me quisiera detener mucho porque pues yo entiendo que nos están viendo desde diferentes puntos de las entidades federativas. Nada más hacer 2, 3 comentarios relacionados a entidades federativas con las que hemos trabajado de forma muy concreta. En Puebla, pues la diferencia, si se registra el protocolo o no se registra el protocolo, es en razón al número de colaboradores, al tipo de actividad. Hay actividades que son más delicadas que otras y actualmente el aforo en Puebla está en un 70% para el sector industrial y un 30% general. Y pues bueno, lamentablemente estamos en un nivel de riesgo de alerta alto, rojo. La que sigue, de favor.
no me voy a detener mucho en las entidades federativas para... Y bueno, en la Ciudad de México actualmente se encuentra en un nivel de riesgo color naranja. Y pues en la Ciudad de México sí tienen protocolos específicos, además de los que ya se establecen a nivel federal, pues por áreas, por giros, señaléctica específica, igual que se tiene que tomar en cuenta y que poner en los centros de trabajo. Y aquí sí me voy a detener tantito porque quiero dar un ejemplo concretamente en cómo implementó los lineamientos el gobierno de la Ciudad de México para entender el por qué la aplicación de las medidas del protocolo de seguridad sanitaria son un todo dentro de la estructura organizacional. En algún momento dado, el gobierno de la Ciudad de México determinó que era importante establecer dentro de los centros de trabajo un sistema para la identificación de contagio en espacios cerrados. Y bueno, tenías que descargar tú como consumidor una aplicación de el gobierno de la Ciudad de México y cada vez que tú entres a algún centro de trabajo, tienes que registrar o dar de alta que ingresaste a ese centro. Primero que nada, pues bien sabemos que no el 100% de la población tiene un teléfono celular, por lo que se está delimitando el acceso a productos y servicios básicos por parte de toda la población en general. Se está tomando de cierta forma, pues es una medida que entra dentro de una estructura de discriminación. Y también no fueron cuidadosos con el tema de los datos personales que proporcionaban en esa aplicación los particulares. Entonces, como bien lo estoy dando como ejemplo, se tiene que ver como un todo cuando se aplica el protocolo de seguridad sanitaria, cómo estoy afectando de forma psicosocial a mis colaboradores, cómo estoy afectando pues mi relación con clientes, proveedores, estoy tomando las medidas para que mis clientes se sientan a gusto dentro del centro de trabajo. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado, pues al querer implementar el protocolo COVID, pues podemos ir en contra de derechos fundamentales que pues nosotros igual como organización tenemos la obligación de salvaguardar. Pues en Monterrey es general, actualmente está en un nivel de riesgo rojo alto, pues no hay un mayor criterio para Monterrey. La diapositiva que sigue, de favor. En Querétaro es muy interesante, nada más rapidísimo, porque establecieron 3 escenarios de ponderación en razón al criterio de ocupación hospitalaria. Del escenario A, que sería el mejor escenario, digamos un nivel de alerta bajo, semáforo verde, a el nivel de alerta C. Actualmente ahorita están en el escenario B, están en color naranja, y la generalidad es que tienen un aforo del 30%. Les digo, en cuanto a los aforos, les digo el aforo general, pero sí hay que detenernos a checar el giro, la industria específica y si es que se puede ampliar este aforo. En Guanajuato, pues se registra el protocolo, el aforo general es del 60%, y aquí lo interesante que tiene Guanajuato es que para el sector turístico, para reactivar un poquito la rama de ese sector, se establece las pautas para generar el distintivo de Guanajuato sano para todo el sector, incluso desde restaurantes, hoteles y demás lo pueden implementar, pues para establecer una estrategia para que económicamente pues no les afecte y tengan la confianza los huéspedes, los comensales a ir a la empresa pues a consumir. La que sigue, de favor. Bueno, ya que se habló un poquito de los lineamientos generales, yo creo que es muy importante tomar una pausa y checar de forma concreta qué es el protocolo, ¿no? Porque pues de aquí a un año hemos escuchado mucho pues el protocolo, mi protocolo, el tapete y demás, pero ¿qué es en sí el protocolo, ¿no? Primero que nada, el protocolo es un documento que está 100% a cargo de la organización, o sea, lo tienen que redactar pues evidentemente cumpliendo con todos los lineamientos a nivel federal, a nivel local,
y con las necesidades específicas que tengo yo en cada uno de mis centros de trabajo, en cada una de las áreas, departamentos que existen dentro del centro de trabajo, para poder determinar cuáles son los requisitos que yo debo de cumplir a nivel social para proteger a mis colaboradores y demás. Dentro del protocolo hay que modificar algunas otras pautas a nivel organizacional y además hay que tomar evidencia fotográfica de todos los cambios estructurales que estoy haciendo dentro del centro de trabajo y más que nada si en algún momento lo quiero registrar porque hay muchas entidades federativas que ya piden como requisito obligatorio registrar tu protocolo y establecer todas las pautas de forma documental, igual todos los anexos que vienen acompañados al protocolo, por ejemplo, el anexo para poder prevenir la discriminación y los riesgos psicosociales en razón a estos nuevos lineamientos, el anexo sobre las pautas, el proceso que debo de seguir si yo detecto que uno de mis colaboradores tiene síntomas de COVID-19, hay contacto en el centro de trabajo por COVID-19, es un contacto interno, externo y demás. Entonces, la realidad es que pues este protocolo es muy completo, hay que irlo actualizando y hay que hacer pues el seguimiento normativo correspondiente a nivel federal y a nivel local. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que de forma inicial, yo ya el año pasado elaboré mi protocolo, creo que está completo, creo que cumple. Pues bueno, aquí es lo que sigue, ¿no? Hay que saber implementar, mantener y mejorar todas las pautas que ya están establecidas dentro de mi protocolo. Primero que nada, bueno, esto es en una estructura circular porque hay que implementarlo de forma continua. El protocolo de seguridad sanitaria en razón al COVID pues nunca descansa. El primer paso, vemos el paso de la evaluación como una herramienta para determinar el grado de madurez, cumplimiento y evolución de mi protocolo. Una vez que realicé la evaluación, da paso para el diagnóstico. En el diagnóstico lo que se hace es un análisis profundo de cumplimiento que nos permite detectar la diferencia entre el deber ser y lo que es. Detectar áreas de mejora dentro de nuestro protocolo, establecer cuáles son los focos rojos si es que los hay y pues el mínimo recomendado, o sea, pues todos los lineamientos, las pautas que ya están más que claras por parte de la autoridad sanitaria y el mínimo deseado. Yo como organización, ¿a dónde quiero llegar dentro de mi protocolo de seguridad sanitaria? Evidentemente, pues siempre queremos ir mucho más allá de lo que dice la normatividad, pues para dar ese plus, ese valor agregado como organización. Posteriormente, se establece un plan de comunicación de crisis. Esto es una vez que se detectan focos rojos emergentes dentro del protocolo, es necesario elaborar un documento en donde se establezcan las acciones a hacer en caso de una emergencia. ¿Sabes qué? En el diagnóstico yo detecté un punto que es muy delicado, que hay que darle pauta y seguimiento ya. Posteriormente, ya con un poco más de calma, se establece el plan de mejora. El plan de mejora son todas las medidas de cambio, seguimiento que hay que implementar y que encontré en el diagnóstico. Se hace la implementación del sistema de mejora, el seguimiento continuo, registro todos los procesos dentro de mi protocolo y una vez que se sigue todo este proceso, finalmente hay que medir los resultados. Hay que medir los resultados con indicadores reales, estadísticas reales. Es por eso que es muy importante pues registrar todas las actividades, casos, incidencias dentro de mi protocolo, porque bueno, como bien dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces hay que medir constantemente para establecer los puntos de mejora dentro del protocolo. La que sigue, por fin. Y bueno, yo creo que el COVID, bueno, los lineamientos en razón al COVID-19, no es que exista ya como tal una norma de seguridad sanitaria al respecto,
pero conviven de forma muy notoria con las normas de seguridad sanitaria y viceversa. Primero que nada, pues lo más evidente es en cuanto al equipo de protección personal, hay que determinar, esto lo establece la NOM 17, hay que determinar el equipo de protección personal que yo necesito dar a mis colaboradores en razón al puesto, a las funciones, al nuevo riesgo biológico por COVID-19, el área en donde están expuestos, el tipo de actividad que realizan y se hace un estudio en donde se establece el equipo de protección personal requerido, las áreas del cuerpo que tengo que proteger en este caso, y pues aquí nos encontramos mucho que la convivencia del equipo de protección personal por COVID-19 y la convivencia del equipo de protección personal pues de las áreas operativas, ¿no? Hay muchas áreas que trabajan a veces con polvo y demás, entonces por esas actividades pues ya requerían el uso de las mascarillas. En cuanto a la NOM 19, hay que establecer cambios en cuanto al programa anual de los recorridos de verificación. Este programa se hace de forma anual, pero sí hay que hacer un cambio ya en razón al nuevo agente de riesgo que ya existe, ¿no? Entonces, establecer ese punto para en los recorridos de verificación ordinarios o extraordinarios, ya la misma comisión pues verifique que se estén cumpliendo los nuevos lineamientos de seguridad sanitaria. Posteriormente, en cuanto a la NOM 26, todo el tema de señaléctica, los colores, de qué color tengo que poner la señaléctica en cuanto al uso obligatorio de cubrebocas, de qué color tengo que poner la señaléctica en cuanto a la delimitación de espacios para mantener la sana distancia. Todo eso pues igual hay que establecerlo en el programa de mantenimiento de señalización. Pues igual en los servicios preventivos de seguridad e higiene, en lo que es la NOM 30, muy importante en el diagnóstico de seguridad sanitaria, pues poner el nuevo agente de riesgo biológico, así como las medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo, las estrategias de cuidado a la salud dentro de los colaboradores. Y finalmente la NOM 35, que es la NOM más nueva de todas las NOMs que están aquí, que es en cuanto a los riesgos psicosociales, ¿no? Hay que tomar medidas dentro del centro de trabajo, ya sea por temas de discriminación, ya sea por temas del estrés laboral que le provoca a mis colaboradores, estar expuestos constantemente al virus dentro del centro de trabajo, detectar de forma personal a los colaboradores que tienen un nivel de riesgo psicosocial alto dentro del centro de trabajo y canalizarlos a la institución correspondiente, tomar medidas de convivencia segura, capacitaciones en cuanto a los riesgos psicosociales, porque se da mucho, incluso entre los mismos colaboradores, temas de discriminación, muchas veces pues por miedo a lo que provoca un contagio por COVID-19, entonces sí es muy importante igual tomar medidas en este sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, ya el último de los cambios que tenemos que realizar en razón al protocolo COVID-19 es en cuanto a todo el tema organizacional, ¿no? O sea, todo lo que ya tengo y ya he ido trabajando desde el reglamento interno hasta la visión corporativa, o sea, adoptar yo como empresa el valor del cuidado a la salud como uno ya de los valores esenciales, de los lineamientos esenciales dentro de mi visión corporativa, dentro del código de conducta empresarial, aquí para dar un ejemplo muy concreto, por ejemplo, todas las medidas en relación al teletrabajo, porque pues muchas veces al realizar el teletrabajo, pues nosotros estamos de cierta forma pues dejamos de cuidar un poquito todo el tema de la información confidencial y sensible de la empresa. Entonces, todos los lineamientos, las conductas que hay que llevar a cabo para que esta información se vea protegida, los manuales y procesos de calidad dentro de la empresa, qué medidas podemos implementar
para evitar la interrupción de la cadena de suministro, gestión de contratos, gestión de convenios, gestión de pagos, y esto va igual de la mano pues con todas las políticas con nuestros clientes, nuestros proveedores, qué le estamos pidiendo nosotros a nuestros proveedores en cuanto al cumplimiento normativo de seguridad sanitaria, el nivel de confianza y tranquilidad que le estamos brindando a nuestros clientes en este sentido, todos los manuales y procesos pues para realizar una investigación interna dentro del centro de trabajo, protocolos por discriminación, equidad de género. En el reglamento interno de trabajo, pues igual tomar las pautas a la modificación, a la jornada de trabajo, pues en razón a estas medidas por COVID-19, establecer ya dentro de los exámenes médicos que yo realizo a los trabajadores, tal vez, no sé, se me ocurre una prueba PCR al año, y pues igual dentro de los expedientes laborales y los expedientes médicos de nuestros colaboradores. Son dos expedientes que se deben de manejar aparte, sin embargo me he encontrado que muchos centros de trabajo los manejan de forma única, es por eso que se realizó así dentro de esta presentación, pero igual establecer, por ejemplo, no de forma obligatoria, porque eso ya lo platicamos, pero establecer o requerir a nuestros colaboradores el certificado de vacunación, la constancia de vacunación, si es que la tienen, si es que la hay, los exámenes que se realizan a los colaboradores, las capacitaciones, las incapacidades por COVID-19, todo eso hay que saber registrarlo, porque como bien ya sabemos, el COVID-19 ya es reconocido como una enfermedad de trabajo. Entonces, si un colaborador realiza el proceso para la incapacidad por una enfermedad de trabajo y son 2, 3 colaboradores dentro del mismo centro de trabajo, pues la autoridad sanitaria lo que va a detectar ahí es un foco rojo y nos va a pedir pues qué es lo que nosotros estamos haciendo como empresa para mitigar esos contagios dentro de nuestros centros de trabajo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esa parte también. La que sigue, por fin. Y bueno, en cuanto a todo el tema de las inspecciones, ahorita lo que nos interesa son las inspecciones en cuanto a seguridad y salud laboral, pues en cualquier momento por una inspección ordinaria, una inspección extraordinaria, que son las que se están dando en este caso por todo el tema de la emergencia sanitaria, en donde la autoridad no te realiza ningún tipo de citatorio y se habilitan días y horas inhábiles para poder realizar la inspección. Y pues bueno, las sanciones van a ser en razón a los hallazgos que realice el inspector, y pues aquí lamentablemente pues muchas veces ya se inicia un proceso administrativo sancionador como tal, que nos pudimos haber evitado de realizar todas estas pautas que se mencionaron anteriormente, pues de forma muy concreta y específica para evitar esta situación. La que sigue, de favor. Y pues bueno, que lamentablemente, ¿qué es lo que sucede si yo pues no cumplo al 100, no le doy seguimiento a toda esta parte que pues todavía, aún con la vacuna y demás, va para largo en la implementación de las empresas? Pues la Ley Federal del Trabajo establece una multa de 250 UMAS a 5,000 UMAS, que se ve reflejado en un monto máximo hasta casi medio millón de pesos por no observar las medidas básicas de seguridad sanitaria, no permitir la inspección por parte de la autoridad laboral. En la Ley General de Salud, nosotros como particulares tenemos la obligación de coadyuvar con la autoridad para la implementación de todas estas medidas, y pues esto va desde la amonestación, que la autoridad te diga, oye, estás incumpliendo, voy a volver a checarte, y si no modificas estos ciertos puntos, pues ya te voy a establecer una medida de sanción más fuerte, hasta el arresto, hasta por 36 horas, pues por no cooperar con la autoridad, por evitar que la autoridad realice estas actividades para salvaguardar la salud pública. Las multas igual, que alcanzan hasta 358,000 pesos y pico, igual las clausuras que económicamente pues nos afectan
muy fuerte dentro del área de producción de los centros de trabajo. Incluso pueden ser clausuras definitivas, y pues igual las clausuras están dentro del acuerdo del 15 de mayo para la reapertura, por pues no permitir que nuestros colaboradores tengan una salud digna dentro de la normativa de seguridad en salud. Y bueno, la responsabilidad civil por todos los daños y perjuicios que se deriven por el incumplimiento de toda esta parte, la responsabilidad penal. Recordemos que nosotros como empresas ya somos sujetos de responsabilidad penal. Entonces, por el peligro de contagio, por la propagación de enfermedades a nuestros colaboradores, por poner en riesgo su salud y su vida, ya somos igual penalmente responsables. Todas las demandas laborales, que bien sabemos que empieza la demanda de un solo trabajador y es una cadenita de demanda, siempre sucede así. Las denuncias ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y pues aquí se establecen sanciones administrativas y de reparación, o sea, sanciones administrativas desde que el personal de la comisión vaya al centro de trabajo a verificar que se estén cumpliendo las medidas para prevenir la discriminación, disculpas públicas, amonestaciones públicas, la reparación del daño de forma económica. Y pues también está la parte que pues igual le duele mucho a las empresas, a las organizaciones, que es toda la parte de la reputación empresarial, ¿no? O sea, lo que menos queremos siempre es que pues surja XY problema dentro del centro de trabajo y todo este tema se vuelva mediático y ya pues no lo sabemos manejar. Entonces, imaginemos que todo esto, porque pues cada una de estas sanciones son independientes, en el peor de los casos, todas estas sanciones se juntan y a lo mejor en una de esas pues nos vemos obligados pues a cerrar actividades por no cumplir con los lineamientos. Entonces, pues sí, las sanciones por este tipo de cuestiones vienen muy fuertes y hay que tener mucho cuidado. En realidad, las que podemos o conocemos para monetizar son las dos que vimos arriba, si le regresas también, por favor, que son las que vienen, las multas que vienen en la ley y que pues para ciertas organizaciones pudieran ser muchos, para otros pudieran ser pocas, ¿sí? Pero las complejas son aquellas que no podemos monetizar de manera general, sino que habría que verlo de manera particular en el evento cuando suceda, y son todas las que vemos en los círculos de abajo. ¿Cuánto nos va a costar una clausura? ¿Cuánto nos va a costar un daño moral y una responsabilidad civil? Las consecuencias penales, las demandas laborales y, por supuesto, el tema de la reputación empresarial, ¿sí? Entonces, sí son consecuencias complejas. No nos quedemos con las dos multas que vemos en la Ley Federal de Trabajo y en la Ley General de Salud. Estas son las, podríamos decir, económicamente manejables, pero la parte de abajo es son las consecuencias más sensibles y más complejas, ¿no? Adelante. Pues bueno, con esto doy pauta para que el licenciado Arturo les exponga un poquito sobre la perspectiva de capital humano, que va evidentemente muy de la mano con todas estas cuestiones. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Roser. Nada más confirmo si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Arturo. Perfecto, muy bien. Pues vamos a tratar de ser breves para concluir con nuestra plática del día de hoy. Nuevamente agradecerle su presencia aquí con nosotros en este tan importante tema. Bien vale la pena empezar diciendo, ya lo que Roser nos comentó queda perfectamente claro cómo es el protocolo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que documentar, etcétera. Pero también es cierto que la verdad es que así como va cambiando la pandemia de tono y de colores, también es cierto que tenemos que ir adecuando nuestros procesos, nuestros procedimientos y nuestro conocimiento respecto del manejo de tal situación. La realidad es que, pues, nadie sabíamos que iba a haber pandemia hasta que hubo pandemia. Y en este sentido, yo lo que creo es que
escasas empresas u organizaciones o incluso gobiernos a nivel mundial estaban preparados para una contingencia de tal magnitud. Por ello, yo quiero anclar este tema justamente a la estrategia de capital humano. Y anclar esto a la estrategia de capital humano, en primera instancia, lo que quiero es invitarles, si están las personas que tienen la función de capital humano, de recursos humanos, o como le llamen en sus organizaciones en esta plática, que bien, ya la llevamos de gana. Si no están, yo lo que creo es que los que vinieron a la plática, acto seguido, tendríamos que tener una conversación muy puntual con nuestro líder de recursos humanos y con los líderes de la empresa. ¿Por qué? Porque esto no se queda, desde mi punto de vista, en una cuestión de cumplimiento, en una cuestión de evitar las multas, como ya lo dijeron Luis y Roser. Yo creo que esto se vuelve un tema estratégico de capital humano y si me apuran, por eso lo ven en la lámina, es un tema que se debe anclar al plan estratégico de futuro, de mediano y largo plazo de la organización, anclado a los objetivos de la misma y por supuesto de ahí definir la estrategia de capital humano. Lo que quiero decir, pues, es que pasemos del tema de la regulación, el cumplimiento, evitar las multas, los requisitos, las controversias y la defensa legal, tenemos que pasar a platicar y a conversar y a decidir sobre nuestra estrategia de talento, sobre el valor agregado que le va a dar la organización a los colaboradores y a sus accionistas, sobre el tema de cuál va a ser la experiencia del colaborador desde que quiero captarlo, desde el tema de atracción de talento, hasta cómo retenerlo. Entonces, todo esto, qué bueno que se cumpla, qué bueno que lo completemos, pero vale la pena decirlo, creo que obligadamente debe de estar anclado justamente a la estrategia de capital humano que considere la organización. Vamos a la siguiente, por favor. Para estos efectos, vamos a la siguiente. Gracias. Para estos efectos, quise mostrar aquí un poco que creo que debemos de platicar de cuáles son las mejores prácticas o cuáles han sido las mejores prácticas hasta antes de la aparición de este flagelo que tenemos aquí afectándonos todos los días. Es decir, tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas en el tema de compensación, cuáles son las mejores prácticas en el tema de atracción y desarrollo de talento, siempre teniendo en cuenta lo actual. Es decir, hoy en esta época de hiperconectividad, donde somos completamente tecnologizados, tenemos que estar muy claros y muy abiertos a ver cuáles son las megatendencias globales. Es decir, cómo es que se está manejando la pandemia en Francia. Hace rato veía un par de comentarios, decían, alguien dijo, oye, es que en Francia se están implementando medidas pues prácticamente de restricción de movilidad y por ahí alguien decía, oye, sí, pero es un atentado a los derechos humanos y a la movilidad de la gente. Está bien, el tema es que esas megatendencias que antes se tardaban a lo mejor meses o semanas en llegar, hoy día basta con abrir una red social y enterarnos de cómo está aquella tendencia. Y pareciera que como está en una red social, entonces tenemos que adoptarlo como propio. Entonces, es un tema sumamente importante y las empresas y las organizaciones tenemos que estar muy claros que hay megatendencias de las que se entera uno muy rápidamente y que van a afectar la percepción de las personas. Por lo tanto, habrá que actuar en consecuencia y habrá que revisar si mi protocolo y todo lo que estoy haciendo está acorde solo a la legislación local o si también tengo que ver las tendencias globales, ¿no? El tema de equidad y de diversidad e inclusión es un tema completamente anclado a este tema del COVID y el manejo, ¿no? Ya lo decía Roser, no me detengo mucho ahí, el tema de si prevengo, la forma en que prevengo y el tema del uso del cubrebocas, del tapete, del rociarle la cosa que se le rocía a la gente cuando entra a las escuelas, a las organizaciones, por ejemplo, y eso es lo más básico,
Es decir, eso atenta o no contra la individualidad de la persona, eso me vuelve discriminatorio del tema o no. Algún grupo de personas pudiera sentirse afectado por las políticas que estoy adoptando dentro de mi empresa. Entonces, tenemos que revisar muy claramente cuál es mi programa de diversidad e inclusión, cómo está el tema de equidad y, en su caso, ver de qué forma adecuo el protocolo de cuidado de la salud por el tema de la pandemia a estos programas que tengo, ¿no? Y por supuesto el tema de las generaciones. Mucho se dice en el ámbito empresarial que hoy día en el mundo estamos conviviendo, es la primera vez que conviven 5 generaciones diferentes, de 5 grupos de edad pues diferentes, en donde los intereses y las formas de pensar de cada una de las generaciones difiere en mucho. Hoy día vale la pena, las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, la gente que se está incorporando a la fuerza de trabajo, tiene una forma de ver la vida diferente a lo que tenemos a lo mejor los que somos mayores. Y entonces, este protocolo, ¿cómo hace match con esa visión de la gente? Porque hay una cosa importante, la estrategia tiene que ir en el sentido de cómo me vuelvo yo atractivo para las personas para poder tener el mejor talento, y no solo cómo los atraigo, sino cómo los desarrollo para que se queden en mi empresa. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y por último, también lo que yo creo que es que todo esto que hemos platicado, lo que ha platicado Roser y lo que yo quiero comentarles, es que todo esto no solo queda en el protocolo en sí, tenerlo documentado, sino en verdaderamente desarrollar programas de desarrollo organizacional y de estrategia de compensación, con un efecto cual de atraer talento, desarrollarlo y que se queden con nosotros. Déjenme ponerlo en este sentido. Una persona que tenga una percepción de que es peligroso trabajar en una empresa porque el total de personas que van a lo mejor es más del 30%, porque el uso de cubrebocas no ha sido obligatorio, porque de hecho cada quien usa el cubrebocas como se le pega la gana, porque no dan gel antibacterial, porque ha habido casos las últimas 3 semanas de departamentos completos que se han ido. Es decir, ese tema de percepción de la gente nos va a llevar a tener severos problemas de atracción de talento, de desarrollo de la gente y de retención del mismo. Por lo tanto, habrá que ver cómo esos programas de DO llevan a cabo temas de flexibilidad laboral para trabajar en casa, en horarios reducidos, bueno, ni siquiera trabajo en casa, trabajo remoto. ¿Dónde? Pues donde sea, ¿vale? El trabajo a distancia, por supuesto. ¿Cómo se va a armar cómo se va a anclar estos temas de flexibilidad laboral, trabajo a distancia, con el tema de desempeño, por ejemplo? ¿Cómo vamos a calificar a la gente en estos temas cuando estén trabajando de manera remota o en horarios diversos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar y ponerse en programas claros, precisos y concisos que estén incluso anclados a la estrategia de la empresa, ¿vale? Y en el tema de compensación, sin duda, hay un tema de cómo es que la compensación se va a ver modificada por los programas que le hemos llamado en recursos humanos salario emocional, cómo se va a determinar la compensación variable, si vamos a tener un sistema de premios y recompensas por el cumplimiento de esto, etcétera, ¿no? Y muy importante, todo lo que se hable del protocolo COVID y de los programas de recursos humanos que se desarrollen como consecuencia de siempre tenemos que tener un brazo muy fuerte de gestión del cambio y un brazo muy fuerte de tecnología. Hace rato lo decía Roser, no es poner el termómetro en la entrada, no es poner un aviso de que te tienes que poner el cubrebocas, sino que implica todo un proceso de gestión del cambio donde el liderazgo de la empresa tiene que estar involucrado, donde de hecho los líderes de la empresa tienen que ser los que predican con el ejemplo, tener un muy buen sistema de comunicación
y un muy buen seguimiento al despliegue de estos programas y de este protocolo. Y por supuesto, ojo, cualquier cosa que hagamos hoy día respecto del protocolo y los programas derivados de este, necesitan una aplicación tecnológica. Hoy día, ¿cómo podemos monitorear cuántas personas están enfermas, cuántas ya se recuperaron, cuántos pueden tener síntomas y tener que mandarles a hacer una prueba? ¿Cómo vamos a monitorear el tema de la ausencia de las personas? ¿Cuándo van a regresar las personas que se recuperen? Incluso hasta cómo monitoreamos incluso la pérdida pues, de vidas humanas y cómo va a impactar a nuestra relación con nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, esto, pues en términos generales, pues, si bien tenemos un protocolo ya definido por las autoridades que se tiene que cumplir, la invitación al que yo les hago es que realicen una serie de reuniones, comunicaciones, comités o equipos de trabajo que lleven esto al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es desarrollar la estrategia de capital humano de la empresa, por supuesto, considerando esta nueva realidad que nos trae por consecuencia la pandemia y este protocolo de COVID. Hasta aquí mis comentarios, espero que les haya sido de apoyo. Por supuesto, estamos en la mejor disposición de platicar con todos ustedes. Y nada más por último, hay quienes ya se autoerigen como especialistas en el protocolo y como, bueno, ya andan vendiendo talleres, pues. A lo que yo voy es, todos estamos aprendiendo de esto. Aquí en Cresto nos hemos ocupado de tener un equipo multidisciplinario analizando todos los días la evolución de esto para dar la mejor solución y que las empresas puedan tener un resultado eficiente. Que esto es nuevo y va evolucionando como va evolucionando la pandemia, ¿no? Hasta aquí mis comentarios. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta o no sé qué es lo que siga. Sí, Juan, adelante. bueno, sobre el comentario que están haciendo en el chat sobre la experiencia de Francia, la limitante de la movilización de aquellos que no quieran vacunarse desde nuestra perspectiva, ya lo hemos discutido incluso con algunos clientes que, como les comenté, están implementando algunos estándares internacionales y experiencias. Lo cierto es que no podemos implementar estándares de primer mundo en un país que no lo es. Y no podemos implementar estándares y hacer requerimientos sobre situaciones en las que el Estado no ha puesto las condiciones para que la generalidad de la población pueda efectivamente tener acceso a ellas y poderlas generalizar. Es un tema complejo el hecho de cuál es el bien, vamos a decir, el derecho superior sobre el bienestar común o los derechos humanos de manera individual. Sin embargo, me parece que cualquier iniciativa que pudiéramos tener como organización que vaya más allá de los estándares que hoy conocemos y que vimos y que Ross nos platicó, sí se tienen que evaluar las consecuencias para implementarlas, independientemente de que tengamos un argumento en materia de derechos humanos, porque eso se hará valer en su momento hasta la Suprema Corte con un problemón encima durante 3, 4 años. ¿No? Sí. Oye, y además considerar que, bueno, hay regulaciones que son controvertidas unas con otras, ¿no? O sea, todo lo que tenemos de diversidad e inclusión y de protocolos antidiscriminación, a veces parecería que chocan con el tema de detener a la persona para que se le tome la temperatura o preguntarle sobre sus síntomas o manejar la información que per se es una información sensible, el tema de todos sus signos vitales y si fue al médico, etcétera, ¿no? Entonces parece que a veces las legislaciones se contraponen y ante eso, pues hay que actuar en consecuencia y hay que ir decidiendo todos los días, pues, ¿no? Así es correcto. Digo, es que hay medidas incluso que tenemos hoy inmersas en nuestro protocolo, como el tema de tomar la temperatura, ¿no? Que hoy por hoy ya se sabe que
no son, o sea, no son determinantes para llegar a la conclusión de que alguien pueda o no tener COVID, ¿no? Porque hay casos en los que tienes COVID y no tienes calentura, ¿no? Lo mismo pasó con el tapete, ¿no? En donde el subsecretario López-Gatell ya después de muchos meses dijo, el tapete no sirve, ¿sí? Entonces, como ese y otras muchas medidas son las que tendríamos que estar de alguna manera pues analizando y determinando si estamos o no estamos con el tema adecuado y pues estar manejando los riesgos, ¿no? Claro. Eh, Y aquí nada más hacer énfasis en lo que comentaba hace rato Luis, y todo esto que va a ser manejo de datos e información, necesariamente tenemos que pensar en la cuestión de análisis de datos y de plataformas tecnológicas, ¿no? ¿Cuántos datos vamos a tener de la gente y cómo los vamos a manejar y cómo los vamos a administrar para guardarlos, para tener confidencialidad, para poder tener estadísticos, etcétera? Bajo ninguna circunstancia podemos tener, bueno, se puede, pero es muy ineficiente, pues tener información a mano, ¿no? O a través de listas de asistencia o listas de registros. Esto necesita anclarse a una plataforma tecnológica que sin duda pues va a ser una herramienta muy importante para poder controlar toda esta información. Claro, incluso, pues bueno, es un área de oportunidad, pues para echar una revisadita a toda la documentación que tenemos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, por ejemplo, darle una revisión al aviso de privacidad, ¿no? Porque pues evidentemente una vez que pides ciertos datos, pues hay que tener todo eso pues aún más estructurado, aún más protegido. Igual, pues el tema del teletrabajo, pues toda la información que no manejan mucho de los colaboradores en relación a las empresas. Entonces, sí, pues todo esto no únicamente cambia en temas del protocolo, ¿no? O sea, todo lo que se viene manejando dentro de nuestra organización. Entonces, hay que revisarlo a detalle. Sí, es un tema definitivamente holístico, porque hay que verlo desde muchas aristas, tanto legales como de desarrollo y capital humano. Y al final me parece que a un año de la implementación de todas estas reglas, creo que ya traemos de alguna manera experiencia, vivencias, consecuencias que se han estado viviendo y muchos más elementos para tomar decisiones. Y como hemos estado insistiendo, no necesariamente es implementarlo, sino también darle seguimiento al cumplimiento de la implementación de estas actividades y de estos protocolos implementados en las organizaciones. Pues bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Hasta ahorita en el chat no hay preguntas, son comentarios. Muchas gracias a todos. Para cumplir con los plazos, digo, nos pasamos unos 10 minutos, pero agradecemos mucho, estamos a sus órdenes. Para cualquier duda en lo particular que tuvieran, si nos contactan, con gusto podemos platicar al respecto y pues que tengan muy buen día y muy buen final de semana. Ok, nada más una cosa, esto queda en nuestras redes sociales, Stephanie, nada más para comentarle a la gente que puede verlo en cualquier momento e incluso compartirlo con sus contactos si a alguien les es de interés, ¿cierto? Así es. Con mucho gusto les comento que esta sesión se grabó para ponerla a disposición en futuras ocasiones para ustedes y también lo mandaremos a los correos que dejaron registrados para que puedan tener acceso directo. Y en YouTube también está, ¿no? También en YouTube vamos a tenerlo disponible, así como un material específicamente de estos temas que se los vamos a hacer llegar por correo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos, Buen día. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego, buen día a todos. Gracias, Roser. Gracias, Arturo. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias.